Queridos hermanos y hermanas, estamos llegando pues al final de nuestro culto en este domingo 21 de marzo del 2021. Doy gracias a Dios por cada participación que hemos podido tener, por las oraciones, por la lectura de la palabra de Dios. Y ahora pues nos vamos a acercar a la misma, a la palabra de Dios, para meditar en ella, en ese llamamiento que tenemos como iglesia y en esa visión especial. Nos acercamos al texto de Ezequiel en el capítulo 2 y vamos a leer los 10 versículos que tiene el capítulo. Dice: luego oí una voz que me decía: tú, hombre, ponte de pie, que te voy a hablar. Mientras aquella voz me hablaba, entró en mí el poder de Dios e hizo que me pusiera de pie. Entonces oí lo que la voz me hablaba. Seguía diciendo: a ti, hombre, te voy a enviar, a los israelitas, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han levantado contra mí hasta este mismo día. También sus hijos son tercos y de cabeza dura. Por eso te voy a enviar a ellos, para que les digas: esto dice el Señor. Y ya sea que te hagan caso o no, pues son gente rebelde, saldrán y sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Tú, hombre, no tengas miedo de ellos ni de lo que te digan, aunque te sientas como rodeado de espinos y viviendo entre alacranes. No tengas miedo de lo que te digan, ni te asustes ante el gesto de su cara, por muy rebeldes que sean. El versículo 7 es importante. Tú comunícales mis palabras, tanto si te hacen caso como si no, pues son muy rebeldes. Atiende bien lo que te digo, y no seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Entonces vi una mano extendida hacia mí, que tenía un escrito enrollado. La mano lo desenrolló delante de mí. Estaba escrito por ambos lados. Eran lamentos y ayes de dolor y amenazas. Amén. Qué bonita palabra del Señor. Esta semana veíamos cómo el apóstol Pablo en Hechos, capítulo 26, versículo 19, que dice: oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. El apóstol Pablo tiene muy claro qué es una visión celestial. Fue aquella visión genuina. Dios guía a través de medios sobrenaturales en las visiones celestiales, aunque esto, evidentemente, no debe contradecir la revelación bíblica. La palabra de Dios no se puede ir en contra, no puede ir en contra de las enseñanzas bíblicas. El apóstol dice: no desobedecí a aquella visión celestial, nunca fui infiel a esa visión. Hoy vemos al profeta Ezequiel en esta grandiosa visión del capítulo 1, que tiene por finalidad hacer de Ezequiel un profeta especial, es decir, un portavoz de Dios, que podemos ver en Deuteronomio capítulo 18. Profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y él las hablará, todo lo que yo le mande. Y en Jeremías dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Por eso el Señor, después de manifestarle su gloria, le hace oír su palabra y le ordena que él, a su vez, la haga llegar a los demás miembros del pueblo. Le dice: tú comunícales mis palabras, tanto si te hacen caso como si no, pues son muy rebeldes. Es decir, una advertencia de parte de Dios. Muchas veces nos da miedo evangelizar, por temor a que la gente no oiga el mensaje que llevamos, que no es nuestro, sino de Dios, y no nos hagan caso. Sin embargo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo por mandato de Dios. Así vuelve a ponerse de manifiesto una de las características más importantes de las visiones proféticas.
no son un espectáculo silencioso, sino que están siempre ordenadas a la palabra de Dios. Si el Señor te hace y nos hace ver algo, es para que esa visión se vuelva portadora del mensaje. Amós nos dice el mensaje espectáculo y específico de Dios. Es ese mensaje que viene de Él. Cuando dice el texto, entró en mí ese poder de Dios. Mientras aquella voz me hablaba, entró en mí, dice el profeta, el poder de Dios, e hizo que me pusiera de pie. Y entonces oí que la voz que me hablaba venía de parte suya. Entró el Espíritu en mí. ¡Qué precioso! El Espíritu de Dios entró en Ezequiel y lo preparó para la tarea. Aquí vemos el Espíritu Santo puesto en acción. Y solo podemos imaginar lo que fue para Ezequiel experimentar esta visión. Ciertamente muchas cosas no las comprendió, pero sabía que todo tenía significado porque provenía de Dios. Cuando Dios vio la actitud generosa y obediente de Ezequiel, lo llenó de su espíritu y le dio poder para el trabajo que iba a realizar más adelante. Dios no espera que lo comprendamos todo en cuanto a Él, sino que seamos siervos obedientes y dispuestos y disponibles, fieles a lo que sabemos que es verdadero y correcto de acuerdo a su palabra. Ezequiel tenía que proclamar el mensaje de Dios al pueblo, escuchara o no escuchara. El éxito de Ezequiel se mediría no por la forma en que el pueblo respondiera a sus mensajes, sino por la forma en que obedeciera a Dios él mismo y cómo llevar a él a cabo el propósito por el cual Dios lo llamó. Los profetas Isaías, Jeremías, también profetizaron, quizá con muy poca respuesta positiva. La verdad de Dios no depende de la respuesta humana. Dios no nos juzgará por la forma en que los demás reaccionen ante nuestra fe, sino por los fieles y obedientes que hayamos sido y seamos. Dios siempre nos da fuerzas. Dios nos da la fuerza para lograr lo que nos pide que hagamos. Porque si Dios nos da la visión, también nos da la provisión. El profeta Ezequiel se lo dio. Se le dio esa tarea difícil, pero él tuvo responsabilidad de presentar el mensaje de Dios a un pueblo mal agradecido y abusivo. Algunas veces también se nos llama para que seamos un ejemplo o para que anunciemos nuestra fe a personas quizá poco amables, pero ahí hemos de estar. Dios nos da, como cristianos, una gran misión. El Señor le dijo a Ezequiel que no tuviese miedo ni se rebelara, pero que le hablara, que hablara sus palabras, independientemente de la atención que pudiera prestar el pueblo. También nos dice a nosotros que anunciemos las buenas nuevas oportuna o inoportunamente a ese pueblo que nos rodea. Las palabras que Dios les dice a Ezequiel, tú comunícales mis palabras, tanto si te hacen caso como si no. Pues son muy rebeldes, le advierte. Llegan a nosotros con la misma intención de que hagamos lo mismo. Muchas veces nos da miedo evangelizar, como digo, por temor a que la gente no oiga el mensaje que llevamos, que es de Dios, y no nos hagan caso. Sin embargo, hay que hacerlo porque es un mandato de Dios. Ahora el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Marcos, el Evangelio de Marcos dice y le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, sin dejarnos a nadie. Segunda de Timoteo, que prediques, le dice el apóstol, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Igual que el éxito de Ezequiel se mediría no por la forma en que el pueblo respondiera a sus mensajes, sino por la forma en que él obedeciera a Dios y cómo llevara a cabo el propósito por el cual Dios le había llamado a sí mismo. Es para nosotros, como cristianos y como iglesia del Señor. Dios ve en nosotros la disposición para realizar las tareas que Él nos encomienda y no tanto la respuesta de la gente. Nuestra disposición es muy importante. Primera de Pedro, capítulo 3, leemos más también: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, no os pongáis malos. Dios el Señor está en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En vez de temer las respuestas de las personas, debemos confiar plenamente en Dios, como el Señor de todo, el Dios Todopoderoso. Debemos creer que de verdad Dios controla todos los acontecimientos. Cuando Dios gobierna nuestros pensamientos y nuestras emociones, no estaremos intranquilos, o no debemos estar intranquilos, por nada que nos pueda sobrevenir. Algunos creyentes consideran que la fe es un asunto personal y que debe reservarse para uno mismo. Aunque es verdad que no debemos ser excesivos ni ofensivos al anunciar nuestra fe, pero debemos siempre estar listos y preparados para dar razón amable y respetuosa de nuestra fe. Cuando se nos pregunta acerca de lo que creemos de nuestra fe, nuestro estilo de vida y nuestra perspectiva cristiana, damos y debemos dar un testimonio de nuestra fe como corresponde, un testimonio cristiano. Debemos, por tanto, estar preparados para decirles a otros lo que Cristo ya ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. Ezequiel nos dice: mientras aquella voz me hablaba, entró en mí el poder de Dios e hizo que me pusiera de pie. Entonces oí que la voz que me hablaba venía de Dios. Así como el apóstol Pablo dice: no desobedecí aquella visión celestial, ni fui infiel a esa visión de parte de Dios. Ahora, los cristianos tenemos el Espíritu Santo y por tanto debemos decir como Ezequiel, como el apóstol Pablo y otros: Dios nos da una gran comisión, pero ¿cómo está nuestra disposición? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Seremos obedientes a la visión, al llamamiento, a la cita de nuestro Dios en todo momento? El Dios Todopoderoso nos hace el llamado. El Señor Jesucristo nos envía a predicar el Evangelio a toda criatura, a dar testimonio cristiano, a dar testimonio de nuestra fe. Su amor sigue estando vigente hoy para todo aquel que cree. Y Él quiere, Dios quiere, que todos lleguen al arrepentimiento de sus pecados y pidan perdón a Dios y entreguen su vida en reconocimiento de aceptar el Señor Jesucristo en sus vidas. Y nos invita a llevar a cabo sus propósitos en el mundo para que muchas personas lleguen y crean en Jesucristo para vida eterna. Así pues, este mensaje es para nosotros, para la Iglesia, para que vivamos en obediencia al Señor cada momento de nuestra vida, sabiendo que tenemos al Espíritu Santo de Dios, que Él nos guía en todo momento. Él nos redarguye y nos pone en nosotros aquellas palabras que hemos de comunicar a las personas que no tienen a Cristo. Por ello, si no tienes a Cristo en tu vida, hoy es día de salvación. No demores en el tiempo tu decisión. Hoy puedes aceptar al Señor Jesucristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador personal. Arrepiéntete de tus pecados y pide perdón a Dios. Él te sellará con el Espíritu Santo y ahora serás guiado en obediencia a Él
en todo momento y tu fe será fortalecida. Que Dios te bendiga y a nosotros como iglesia sigamos los ejemplos de las personas que nos encontramos en la Biblia y especialmente el mandato de Dios. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Así pues, que Dios nos bendiga grandemente. Tengamos una oración para terminar. Padre amado, te alabamos, te bendecimos. Te damos muchas gracias por tu palabra, por tu mensaje. Señor, gracias por esa visión que has puesto en nosotros como individuos, como hijos tuyos y como iglesia, de extender tu evangelio para vida eterna, para todo aquel que cree. Te ruego, Dios mío, que pongas en nosotros esa buena disposición de hacer, oh Dios, el propósito que tú has encomendado a tu iglesia. Id y predicad el evangelio. Asimismo te pido por las personas que escuchan el mensaje, que es tu mensaje, que les hables al corazón y ellos puedan entender la necesidad del Señor Jesucristo en sus vidas, para que crean. Oh Dios, gracias te doy por ello. Todo esto te lo pido en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Pues que Dios nos bendiga, que seáis muy felices.